Son las 18 horas con 36 minutos. Momento de empezar ya a conversar con nuestros invitados del día de hoy, con quienes vamos a estar conociendo puntos de vista, revisando también la actualidad en el marco de lo que van a ser las elecciones de la juventud del Partido por la Democracia. Elecciones que se van a llevar a cabo el día 26 de octubre. Y bueno, en esta oportunidad quisimos invitar a los dos candidatos a la presidencia de la juventud del PPD. Vamos a saludar de inmediato a Eric Leighton, a Farid Seleme, con quienes vamos a estar conversando esta tarde. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a ti por este espacio que es muy importante para poder fortalecer la participación en las juventudes políticas. Exacto, eso es muy importante también, ir conociendo la dinámica que está teniendo una elección de una juventud política. Y en particular tomando en cuenta el momento en que estamos viviendo, donde hay muchas temáticas que se están llevando adelante en ámbito de reformas, en ámbito de propuestas, en las cuales la juventud está particularmente inmersa y tiene mucho que ver con lo que están haciendo actualmente. Y también ampliarlo al tema de las juventudes de la nueva mayoría. ¿Cómo están tomando cada uno de estos elementos? ¿Ustedes creen, para empezar ya a conversar a esta hora, que las juventudes de la nueva mayoría están teniendo una injerencia importante en cada una de estas reformas y propuestas, Farid? Mira, nosotros primero presentar un poco lo que es este proyecto, la lista Progresistas en Acción, Huechenehuen, Chamampi, que significa Fuerza Joven en Mapudungún y en Aymara, a propósito de la encuesta que estaban haciendo recién. Se la vamos a preguntar a ustedes. El nombre del cerro Huelen. Nosotros tenemos un eslogan que es Tú mueves Chile, y no es un eslogan que se nos haya ocurrido por una estrategia comunicacional, sino que tiene un sentido. Nosotros partimos de un diagnóstico que es que los jóvenes estamos moviendo el país, estamos moviendo Chile, lo demostramos en las movilizaciones del 2006, lo demostramos en las movilizaciones del 2011. En marzo del 2011 nadie hablaba de educación gratuita en Chile. Si tú decías eso, eras considerado casi un terrorista. Y en diciembre del 2011, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, hablaban de educación gratuita. Lo mismo con muchos temas que giraron un poco el timón de la política transicional. Pero nosotros partimos de la base de que, desde un análisis súper sincero, los jóvenes que militamos en partidos políticos no estamos moviendo Chile. Estamos moviendo muy pocas cosas, la verdad. Nos hemos quedado un poco rezagados de ese movimiento que está transformando el país. Y eso tiene que ver con que las estructuras de los partidos políticos en general están absolutamente anquilosadas, son muy conservadoras, y eso también se replica en lo que son las juventudes políticas. Creemos que aquí no hay responsabilidades absolutas, sino que son responsabilidades bastante compartidas. El mismo diagnóstico que tenemos para la juventud del PPD se replica en la mayoría de las juventudes políticas chilenas, particularmente en lo que son las juventudes de la exconcertación. Solo un dato. En esta elección parlamentaria entró una camada interesante de jóvenes diputados al Congreso. Sí. Ninguno de ellos viene de juventudes políticas de la exconcertación. Daniela Sicardini, que es la más cercana, que hoy día pertenece al Partido Socialista, fue electa como independiente. Sí. Y el resto de la camada joven la aporta Revolución Democrática, las juventudes comunistas, incluso la derecha, con Diego Paulsen en Temuco con 24 años. Entonces estamos... Y la izquierda autónoma también. La izquierda autónoma con Gabriel, el Partido Liberal con Blado, que estuvimos con él ayer, antes de ayer en Arica. Entonces estamos en un momento crítico como juventudes políticas, y hoy día es el momento de subirnos a este carro del movimiento que está transformando Chile. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es flexibilizar la estructura de las juventudes políticas, hacerlas mucho más abiertas, hacer que los ciudadanos se interesen de verdad y entender que hoy día las discusiones no están dentro de la juventud, no están dentro de nuestras propias reuniones. Hoy día la política no está ocurriendo dentro de los partidos, está ocurriendo en las calles, está ocurriendo en el movimiento social, está ocurriendo en los pobladores de Arica, con los cuales junto a Blado nos manifestamos el día sábado en contra de la termoeléctrica Cerro Chuño, que va a destruir la ciudad de Arica. Ahí se está haciendo la política, y el desafío nuestro es cómo hacemos que esa ciudadanía ingrese a los partidos políticos. Para eso nosotros nos hemos presentado, para eso tenemos un programa que implica reformas internas y externas. Dentro de lo interno, por ejemplo, hacer un Consejo Nacional Orgánico para redefinir nuestros estatutos, para, por ejemplo, flexibilizar la estructura, tener la figura del adherente, flexibilizar la forma de ingreso. Yo creo, por si tú no lo sabes, una de las cosas más difíciles en este país debe ser echar a militar un partido político, porque cuesta mucho. Hay que firmar una ficha que parece un facsímil de PSU, hay que conseguirse apoderado, hay que ir a la sede, mucha gente no sabe dónde quedan las sedes de los partidos políticos, y una vez que logras que la ficha entre, muchas veces se demora, muchas veces no va al CERVEL, y muchas veces la gente termina sin poder militar. Si es difícil entrar a un partido, más aún debe ser influir en muchos de los puntos de vista y planteamientos, ¿no? Absolutamente, y por eso nosotros estamos en este desafío, y junto con estas reformas internas que estamos planteando, queremos también que la juventud del PPD sea un espacio, sea motor de las transformaciones que están ocurriendo en nuestro país, sea incidente. Y para eso nosotros queremos aprovechar la estructura que tiene el partido. El PPD tiene 15 diputados, tiene 6 senadores, tiene 41 alcaldes, tiene más de 250 concejales, con los cuales tú puedes generar políticas públicas. Queremos presentarles un proyecto de ley que reforme el sistema de participación juvenil, incluyendo una ley de cuotas, incluyendo que se rebaje la edad del voto
para poder votar. Queremos presentar un proyecto en relación a los temas de la diversidad sexual para que el Estado chileno tenga una institucionalidad pública que defienda los derechos de la diversidad sexual. Hoy día los jóvenes tienen el INJUB, las mujeres al CERNAM, etcétera. La diversidad sexual no tiene una institucionalidad, como ocurre, por ejemplo, en países como México. Y así, bueno, después en el resto de la conversación podremos presentar nuestras otras propuestas, presentar una serie de proyectos de ley a nuestra bancada para que esta estructura del PPD, que hoy día está sirviendo, pero está muy subutilizada, pueda realmente ser motor de las transformaciones que este país necesita. Y ese rol lo tenemos los jóvenes, más que los dirigentes adultos del partido. Eric, en esa misma línea, ¿cómo ves tú la posibilidad que se tiene como juventud política de tener una influencia efectiva en los planteamientos que se hacen como partido? ¿Hace falta, como ha planteado Farid, una reestructuración, invitar más a quienes están participando en el mundo social, en el movimiento social? Ya sabemos que hay parlamentarios que vienen del mundo estudiantil, hay mucho dirigente que en estos momentos está buscando las opciones o los caminos para ser escuchado y que las propuestas puedan ser tomadas en cuenta. ¿Cómo ves tú ese camino? ¿Cómo ves el mapa a seguir en esa misma línea? Bueno, primero que todo agradecer, Rodrigo, la invitación al programa. Básicamente para nosotros como Lista Actúa por una nueva juventud, es importante que el diagnóstico parte de forma distinta. ¿Por qué? Porque básicamente somos nosotros los que hemos estado en las juventudes políticas, pero hemos participado dentro de los espacios del movimiento social. O sea, somos nosotros los que durante 2011, 2006 fuimos dirigentes estudiantiles, muchos de nosotros. O sea, yo entiendo el diagnóstico que tiene Farid con respecto al tema de las juventudes políticas. Evidentemente existen algunas juventudes políticas, pero hoy día sí, nuestra lista por lo menos tiene bastantes elementos que son importantes, que se comparten dentro del movimiento social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que hay personas que han sido representantes del movimiento estudiantil, que hay personas que han sido candidatos a concejales, personas que son concejales. O sea, tenemos de candidatos, por ejemplo, a Andro Mimisa, que es la primera mayoría de los concejales de Punta Arenas con 28 años, pero los tenemos. Nicole Garrido, por ejemplo, que es la secretaria de organizaciones nuestra, que fue la subjefa del Comando Joven, la subencargada del Comando Joven de Michelle Bachelet. Ismael Rojas también, que fue candidato concejal, hoy día trabajan en la región del Maule. Nosotros hoy día, y eso es importante recalcarlo, como junto al PP tenemos dos, por ejemplo, personas que están dirigiendo sus federaciones en la Confech. O sea, tenemos un Henry Varas, por ejemplo, que lidera la Federación de Talca Curicó, que es súper importante, porque finalmente hoy día se desconoce mucho de los trabajos que ha estado haciendo el PP a nivel de jóvenes. Pero son menos de los que habían antes, pensando en la nueva mayoría. A ver, nosotros pensando en el términos de la nueva mayoría, nosotros sí incidimos y lo que buscamos también es visibilizarnos. Yo creo que un problema hoy día como juventud del PPD es que no estamos visibilizados. O sea, nadie sabe que hoy día tenemos dirigentes porque también no hay una estructura que apoye esto. O sea, si bien hay cosas que son deficientes dentro de la estructura, evidentemente nuestra relación con los independientes, que nosotros tenemos que llamarlos, pero para eso es evidente que nosotros tenemos que generar una estructura que apoye eso. Por ejemplo, tenemos que generar frentes de acción que se vinculen a la sociedad civil, pero para eso tenemos que comprender lo que pasa. O sea, hoy día lo que no puede suceder es que no estemos leyendo las causas. Por ejemplo, cuando hoy día los jóvenes no tienen empleo, no tienen cómo acceder, o los jóvenes que están empaquetando los supermercados. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a poder empatizar con ellos, generar acciones conjuntas, cómo se generan causas? Y de verdad que nosotros como juventudes políticas tenemos que generar espacios e instancias para poder comprender que el trabajo con los independientes es absolutamente necesario. ¿Y cuáles son esos caminos o esos nexos? Mira, nosotros creemos básicamente que el camino es poder también incidir dentro de esos espacios. O sea, hoy día, como nosotros señalamos, la juventud del PP ha sido invisibilizada por falta de gestión, básicamente. Los últimos años han habido unos tremendos problemas de gestión, en términos de que básicamente ni siquiera, por ejemplo, yo doy un caso, un compañero que sale presidente del Liceo Abate Molina de Talca el año pasado. El año pasado ni siquiera lo llamaron para felicitarlo por el trabajo que se ha desarrollado. O sea, creo que esas cosas son mínimos que tienen que hacer las juventudes políticas con sus compañeros para seguir apoyando. Creo que el trabajo dentro de la dirigencia estudiantil y dentro de la dirigencia social es importante. Para eso nosotros, ¿qué hemos propuesto? Y eso es súper importante. Hemos propuesto dos cosas. Uno, la Secretaría Dirigencial, que se aboque a poder potenciar los liderazgos jóvenes dentro de las organizaciones sociales, de barrio, y nosotros también lo mencionamos, secundario y de educación superior, porque aquí no nos olvidemos que no solamente nos podemos
acotar al tema universitario, también Sí. CFT, IP, que tienen demandas estructurantes dentro de la sociedad. Y secundarios, además. Y por supuesto los estudiantes secundarios que tienen demandas, pero de fondo hace muchos años, y que ellos fueron los que instalaron las demandas del movimiento social. Pero hay otra cosa que tiene que ver con cómo nosotros posicionamos a nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros consejeros regionales. Por ejemplo, el día de mañana, o sea, el PPD, la juventud del PPD no tiene ningún alcalde. Ningún alcalde. Tenemos algunos concejales, evidentemente tenemos que potenciarlo, pero yo creo que es evidente que nos hemos quedado un poquito atrás porque nosotros no hemos tomado los espacios. O sea, somos nosotros los que no tenemos que preguntar y tomarnos los espacios. Yo puedo compartir que hay ciertas cuestiones, y ahí lo vamos a ir evaluando con Farid también, el tema de las cuotas de jóvenes, yo también lo comparto, evidentemente, pero creo que somos nosotros los que tenemos que tomarnos los espacios, y somos nosotros como Lista Actúa los que nos hemos tomado los espacios y queremos evidenciarlos para poder visibilizar esta juventud a nivel externo. Son las 18 horas con 51 minutos. Conversamos con los candidatos a presidente de la Juventud del PPD, Eric Leighton y Farid Seleme. Estamos tocando distintas temáticas interesantes a la hora de que los jóvenes puedan comentarlo, puedan tomar decisiones si es que pertenecen al PPD. Y a propósito de lo que se ha estado hablando también durante esta conversación, el tema de las regiones siempre es algo que es una deuda, en muchos aspectos. Y me gustaría saber también, no solamente desde la perspectiva de juventud del PPD, sino que también desde la perspectiva de jóvenes inmersos en la política, cuáles son los grandes pasos que se pueden dar. Farid, en tu caso tú eres del norte, tú eres ovallino además, conoces bastante bien la realidad de los jóvenes en regiones y en particular pensando en los jóvenes que quieren ingresar a la política en los distintos lugares del país. ¿Cuáles son, crees tú, las principales líneas de acción que se deberían llevar, no solamente desde el punto de vista del PPD, sino que en forma global? Sí, para nosotros como lista el tema de la descentralización es un tema fundamental, pero antes de entrar en eso quisiera tocar algunos puntos que comentó Eric, si me permite. Sí, por favor. Yo creo que esto no se trata, Eric, de hacer una lista de supermercado con los liderazgos que tiene cada lista. Yo mismo fui candidato a concejal joven en las elecciones del 2012, fui electo uno de los 100 jóvenes líderes de Chile el 2011, estuve trabajando en el comando también. Tenemos como candidatos, por ejemplo, en la región metropolitana a Yuri Rivera, que es el concejal más joven del PPD en todo Chile. En la región del Maule a Matías Fuensalida, que es concejal de Bichuquén. En Arica y Parinacota, Pablo Bustamante, que es dirigente de la Unión Vecinal. Pero si nos quisiéramos extender, nosotros también tenemos dirigentes estudiantiles, también tenemos concejales jóvenes, pero creo que ese no es el punto. Creo que el punto es entender que hoy día los jóvenes que militamos en partidos políticos, según la última encuesta nacional del INJUB, somos el 1,1% de la población. Por tanto, eso te habla de que hoy día las juventudes políticas tenemos falencias muy grandes, tenemos falencias fundamentales y tenemos que ser capaces de entender, Eric, que la responsabilidad no es solamente de un grupo ni es solamente de una persona. La responsabilidad es compartida. Tú hablas de que hay una invisibilización de la gestión de la juventud del PPD, que hay una gestión deficitaria. Yo te encuentro razón, pero creo que cuando tú dices que son ustedes la lista Actúa los que están sacando la cara por la juventud del PPD, me parece contradictorio. Eric, tú fuiste vicepresidente nacional durante los últimos 2 años de esta gestión. Tu candidata a secretaria de organizaciones es la actual secretaria general, que estuvo a cargo de organizar los consejos nacionales. ¿Tú sabes cuántos consejos nacionales organizó la juventud del PPD en los últimos 2 años? 2 consejos nacionales. Tu candidato a secretario general fue presidente regional. Por tanto, acá no se trata de que algunos son los buenos, otros son los malos, algunos son los responsables y otros no. Las responsabilidades son compartidas y hoy día lo que tenemos son diagnósticos distintos y propuestas distintas para poder afrontar esa realidad. Me parece que ese es el punto relevante. Ahora, entrando al tema de las regiones, yo efectivamente provengo de la provincia de Limarí, de la comuna de Ovalle, fui candidato a concejal joven en la comuna de Punitaqui el año 2012, y hoy día el PPD tiene una posibilidad histórica, que es, fíjate tú, que el presidente nacional del partido, Jaime Quintana, es un presidente de región, de la Araucanía, y que el presidente nacional de la Juventud sea también un presidente de región. Yo vengo en este caso de la región de Coquimbo. Eso nos daría un sello muy característico como partido, muy importante a nivel país. Y nuestra campaña nosotros la hemos hecho recorriendo Chile. Venimos de Iquique, Arica, estuvimos la semana pasada en Osorno, en Temuco, vamos a seguir esta semana recorriendo distintas regiones. Y nuestro programa, que lo lanzamos ayer, conmemorando el triunfo del plebiscito del 5 de octubre de 1988, justamente en la región de Iquique, incluye muchas propuestas que han salido de diálogos regionales. Por ejemplo, dentro del primer mes de gestión, nosotros queremos hacer una escuela de preparación para nuestros dirigentes, para nuestros presidentes regionales, comunales, provinciales. ¿Por qué? Porque hoy día, en las regiones, las juventudes políticas siguen teniendo una incidencia mediática muy interesante, probablemente porque el movimiento social todavía no tiene los grados de madurez que tiene aquí en Santiago. Los partidos políticos siguen siendo piezas fundamentales en la región. ¿A qué voy con esto? Es mucho más probable
que en la región del Biobío entrevistan al presidente regional de la Juventud del PPD en los medios locales, es más probable que lo entrevisten a él a que me entrevisten a mí o a Eric como probables futuros presidentes nacionales de la Juventud del PPD aquí en Santiago. Por tanto, necesitamos líderes regionales preparados. Y por eso tenemos a Yuri Rivera, tremendo liderazgo, concejal más joven del PPD en la región metropolitana. Dentro del primer mes de gestión, hacer una escuela de preparación para que nuestros líderes regionales tengan manejo de medios, sepan cuáles son los lineamientos que nosotros como Juventud del PPD estamos defendiendo, pero además, tocando también el tema de la gestión de estos últimos 2 años. Nosotros no queremos que hayan 2 consejos en 2 años. Nosotros queremos que al menos hayan 3 consejos al año y que buena parte de esos consejos sean en regiones. El primer consejo de la próxima gestión, si es que nosotros llegamos a ganar, lo vamos a hacer en regiones, en una región distinta a la región metropolitana. Tenemos en Iquique un gobernador joven, Gonzalo Prieto, tenemos en la Araucanía también otro gobernador joven, tenemos regiones con tremenda militancia, la 10ª región, la 8ª región. Tenemos la 4ª región, donde está la senadora Adriana Muñoz, la senadora más nortina del partido. Queremos sacar la estructura a regiones y transformarnos en el primer partido con presidente nacional de región y presidente de la Juventud también de región. Pero pensando en esa cantidad de ya sea asambleas, reuniones que se realicen, ¿esas con qué frecuencia se realizan en regiones también? Que hay que hablar también de cómo están fortalecidos los partidos en regiones, y particularmente la juventud. Hay 2 temas importantes. Primero, nosotros tenemos una serie de organismos que tienen que ver con cómo la juventud del PPD toma sus definiciones, y ahí tenemos los consejos nacionales, tenemos las directivas nacionales, tenemos, por ejemplo, la comisión política, que hoy día incluso la izquierda autónoma tiene una reunión periódica de su comisión política, que es un órgano colegiado que define cuáles son las políticas inmediatas de la juventud. La comisión política no sesionó nunca en los 2 años en los cuales Eric fue vicepresidente de la Juventud. Nosotros vamos a rearticular la comisión política, y además las regiones tienen también estos espacios. Las regiones tienen que tener su propia comisión política, tienen que tener sus consejos regionales previos a los consejos nacionales, y en ese sentido nuestra Secretaría General, con Amaury Quiraleo, que nos acompaña aquí hoy día, se ha comprometido a realizar un trabajo sistemático con las regiones para que tengamos esa orgánica, para que tengamos consejos regionales, para que tengamos, digamos, a los comunales y a las organizaciones de base reunidos, pero el sello característico de nuestra lista. No basta con reuniones de los militantes, no basta con consejos generales donde solamente estemos la militancia, porque la militancia es baja, si no nos vamos a mentir entre nosotros, y Eric también lo sabe. Consejos regionales, consejos provinciales, donde invitemos a los independientes, donde invitemos a los dirigentes sociales, donde vayamos captando nuevos liderazgos para pelear las próximas elecciones. O sea, estructura en regiones, claro que sí, lo hemos demostrado en la campaña. Ayer en Iquique nos decían, nunca un candidato a la juventud del PPD había estado en la región de Tarapacá haciendo campaña. En Arica tampoco. Arica es una ciudad absolutamente rezagada. Si estamos haciendo eso es porque tenemos el compromiso de que durante la próxima gestión lo vamos a seguir haciendo de esa manera como te estoy indicando. Eric, la posibilidad de responder también a lo que planteaba Farid recién, y lo mismo, las orientaciones que tienen ustedes para avanzar en los temas de juventud en regiones, descentralizar en definitiva, y pensándolo también a gran escala como país. Sí, me parece importante destacar el trabajo de las regiones. Vengo llegando en este momento de Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Temuco y Concepción. Evidentemente quisiera señalar algunas cosas que ha dicho Farid. Con respecto al tema de la gestión, básicamente, es importante señalar que como este país es hiperpresidencialista, la juventud del PP también es hiperpresidencialista. Por eso también es importante destacar que hoy día hay competencia en la juventud, porque hoy día es necesaria la competencia, porque hoy día se ha desnaturalizado un poquito la competencia, como que hay que ponerse de acuerdo. Evidentemente nosotros lo intentamos una vez, hacer acuerdo con la misma gente que trabaja Farid hoy día, pero la verdad es que no nos fue muy bien porque nosotros esperábamos un poquito más de trabajo. ¿Y qué significa eso? O sea, por ejemplo, el presidente nacional de la juventud, para que sepan los auditores, es parte de la mesa nacional del partido, es parte de la comisión política del partido. ¿Ustedes creen que llegó algún informe alguna vez a las regiones que tanto dice Farid? O sea, nunca llegaron los informes, nunca se generó transparencia en saber qué estaba votando nuestro presidente nacional. Por lo tanto, nosotros entendemos que hoy día la presidencia de la juventud también es importante como un proceso político para poder levantarlo, porque hoy día la verdad es que nosotros creemos que esta juventud tiene la oportunidad para poder levantar el partido. ¿En qué término? En que hoy día ha iniciado un gobierno que está generando grandes reformas a nivel de ciudadanía, y somos nosotros mismos los que tenemos que levantar nuestro partido y acompañar a ese gobierno que está levantando las grandes reformas. Ahora, también quisiera destacar que una de las cosas, hay 2 proyectos claves que tuvo que hacer la juventud pasada. Una, eran 1000 jóvenes por una juventud, que eran 1000 profesionales por Chile. Ese proyecto estaba a cargo del presidente nacional, no se realizó.
Entonces, hay responsabilidad uno tiene en poder reemplazar al presidente como vicepresidente. Y lo otro, había un libro que había que hacer, que estaba encargado por el secretario de programas de este partido y de esta juventud política, secretario de programa que está a mi lado, que se llama Farid Selem, y ese libro no está, nunca se hizo, nunca se convocó a las regiones, y por lo tanto, la verdad es que yo no puedo creer que una persona que le está proponiendo a las regiones que va a hacer muchas cosas y no lo demostró, lo vaya a hacer. Entonces, básicamente eso. Ahora, con respecto a las propuestas que nosotros generamos en regiones, nosotros conversamos allá que básicamente hoy día, ¿cuál es lo que tiene que trabajar una juventud política? Es poder generar las mejores personas para poder generar un trabajo conjunto. ¿Y eso qué significa? Generar una formación política contundente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Formación política en las regiones. Desde las regiones, lo que nos interesa es generar acuerdos con las fundaciones ligadas al partido para hacer las escuelas de formación. O sea, ¿qué cosa más absurda que tenga que venir 4 veces un chico de Temuco a hacer 4 fines de semana distintos a una escuela de formación política y mejor no van los expositores 2 veces a Temuco a hacer la escuela de formación política? Eso es básico. Y lo otro tiene que ver con hablar del tema de foros regionales. O sea, hoy día tenemos que trabajar el tema de la nueva constitución y nosotros hemos señalado explícitamente foros regionales para comenzar a trazar el camino hacia la asamblea constituyente. Nos parece que hoy día no podemos ser ambiguos en esto. Tenemos que anticiparnos, trazarnos. Hoy día la derecha ha sido amenazante con respecto al tema de la reforma educacional, mintiendo a la ciudadanía derechamente. Por lo tanto, no podemos permitir que ante la asamblea constituyente, ante el proceso de nueva constitución que viene, no podamos estar informados como militantes para informar a nuestros compañeros ciudadanos. Son las 19:09. Vamos a seguir conversando con Eric Leighton, Farid Selem, candidatos a presidente de la Juventud del PPD. Recordamos a nuestros auditores además que estamos consultando a propósito de consulta ciudadana en la comuna de Santiago. ¿Prefieres que el cerro se llame Santa Lucía o Huelén? Estamos recibiendo varias respuestas ya en las redes sociales. Le vamos a preguntar a Eric y a Farid ¿qué prefieren? ¿Que siga llamándose Santa Lucía o que se llame Huelén? Huelén. Sigue ganando Huelén, ¿ah? Huelén. Gana en redes sociales, en Facebook, en Twitter y también con nuestros invitados. Vamos a seguir conversando y me gustaría llevarlos al terreno de la ley de cuotas. Y no solamente pensando en la ley de cuotas para las mujeres, algo que está revisándose en el Parlamento, se están viendo también posibilidades de ir cambiando o más que nada postergando un tiempo el tema de las primarias, 15 años, eliminar las primarias para que en definitiva pueda ser viable la ley de cuotas. Pero también es importante que, tomando en cuenta este avance que se pretende dar en el ámbito de del sistema político, se puede hacer extensivo en otro aspecto. Y sin duda el tema de hacerlo extensivo a los jóvenes es una buena posibilidad. ¿Cómo lo analizas tú, Farid? Y también dándote el tiempo para que puedas responderle a Eric los planteamientos anteriores. Pero sí, claro, antes de responderte este tema que para nosotros como lista es muy, muy interesante y lo hemos trabajado bastante, no puedo dejar de responder lo que señaló Eric recién y para que sepan, digamos, los auditores que no son militantes de la juventud. Efectivamente, la juventud del PPD tiene un libro que se llama La JPPD Piensa en Chile, que es del año 2007, donde se establecieron 100 propuestas programáticas de cambio y de transformaciones para el país. Ese libro evidentemente quedó rezagado en muchas materias, por ejemplo en materia educacional, digamos, que se quedó en la época de los vouchers, se quedó en la época de los subsidios, de los créditos y no en la época de la educación gratuita, y así en muchas otras materias. Yo efectivamente ocupé el cargo de secretario nacional de programa y la mesa de la cual Eric fue parte me encomendó la misión de liderar este trabajo respecto a poder reformular o reeditar este libro para que tuviéramos propuestas, digamos, del 2013 al 2023, o sea, que tuviéramos propuestas de futuro, efectivamente. En relación a eso se armaron las comisiones, se realizaron una serie de reuniones en las cuales muchas de ellas Eric fue parte. Se realizó un primer diálogo programático en la comuna de Conchalí y se elaboró el proyecto donde habían 5 diálogos zonales en todo Chile, donde se establecían las comisiones y ese proyecto fue presentado a la mesa nacional y de ahí no supimos más del proyecto, no supimos más de su financiamiento y por tanto yo como secretario de programa evidentemente que no tenía, digamos, 5 millones de pesos para salir a regiones a hacer los diálogos programáticos. Eso dependía de una gestión de la mesa nacional que yo no tuve mayores noticias. Nuestro compromiso, una vez que asumamos la Mesa Nacional de la Juventud, es llevar a cabo ese proceso, es tener un libro de la Juventud del PPD editado el año 2014 que hable de los desafíos de los jóvenes para los próximos 10 años. ¿Por qué? Esto es muy interesante, porque el PPD es un partido que se caracterizó durante los años de la transición por ser un partido que miraba al futuro. El PPD fue el partido que instaló durante los primeros años de la concertación temas como el derecho al medio ambiente, temas como los derechos de los consumidores, los derechos de las mujeres, y hoy día nosotros, el desafío que tenemos como jóvenes es pensar los temas del mañana.
no los temas de hoy día. Hoy día estamos claros, hoy día las reformas que ha propuesto la presidenta Bachelet son extremadamente claras y tenemos que jugarnos por una nueva constitución, una reforma tributaria que ya se promulgó y la reforma educacional. Pero después de los 4 años de la presidenta Bachelet queda política, queda partido y queda juventud. Tenemos que pensar los temas del mañana. Los temas del mañana son la ciencia, son la tecnología, son la vivienda, cómo somos capaces de vivir en mejores barrios, son las políticas para los jóvenes que están hoy día en las poblaciones sumidos en la droga, por ejemplo, que les falta espacios deportivos, etcétera, etcétera. Es una nueva ley de droga donde permitamos la libertad de los ciudadanos, donde cambiemos el enfoque de la droga desde un enfoque de seguridad pública hacia un enfoque sanitario, es matrimonio igualitario, es una institucionalidad pública para la diversidad sexual y también es ley de cuota. Yo te voy a explicar por qué también es ley de cuota. En Chile, la participación política juvenil es realmente preocupante. Como te decía recién, la última encuesta de NIJU habla de que los que militamos somos un 1,1%, pero cuando vamos saliéndonos de la órbita de los partidos políticos, ese nivel de participación empieza a aumentar hasta llegar a un 50% de jóvenes que han participado de alguna organización social que defienda alguna causa social. Por tanto, tenemos una brecha de desafección política tremendamente importante. Tenemos que ser capaces de hacer que ese 50% y ojalá el 100% de los jóvenes que se interesan por causas sociales participen de la política institucional, se metan a los partidos políticos, disputen elecciones populares. Y para eso las leyes de cuotas, que son elementos transitorios, las leyes de cuotas nunca son permanentes porque lo que buscan es cambiar prácticas o costumbres, es un elemento muy interesante. Tú sabes que en Latinoamérica hay ejemplos, por ejemplo en Perú está la ley del concejal joven, donde se estableció que tenían los partidos que presentar al menos un 20% de candidatos jóvenes en las elecciones municipales. Tú sabes que en Perú aumentó al doble los candidatos jóvenes electos. Y esa es una ley transitoria que se va a acabar en una década más, pero que ha producido un cambio importante en el Perú. Y esos mismos concejales luego van a ser alcaldes, luego van a ser diputados. Como te decía recién, nosotros tenemos la reforma al sistema binominal es tremendamente interesante. Las reformas a los sistemas electorales ocurren con muy poca frecuencia, porque es muy difícil que los diputados se pongan de acuerdo, digamos, en cambiar sus métodos de elección. Por tanto, tenemos que aprovechar esta reforma al sistema binominal para introducir hoy día todas las mejoras para poder hacer que nuestra democracia efectivamente se ciudadanice. No sacamos nada con que los próximos 35 cupos que se van a abrir en la Cámara de Diputados y los 12 cupos que se van a abrir en el Senado sean ocupados por una reproducción de las mismas clases políticas dominantes de los partidos políticos. O sea, que el diputado ponga a su secretario, ponga a su señora, no sacamos nada, porque vamos a mantener la política binominal y el cambio del sistema electoral no va a haber valido nada. Esos nuevos escaños tienen que ser jóvenes, mujeres, dirigentes, digamos, del mundo de la diversidad, dirigentes indígenas. Y por eso, ley de cuotas jóvenes, en nuestro programa está trabajar porque en este proyecto se presente un 10% al menos de participación juvenil en todas las elecciones de carácter popular y también ley de cuotas para los pueblos originarios, que en ese caso no es una ley de cuotas, sino que es garantizarle a todas las etnias que existen en nuestro país, porque somos un país multicultural y tenemos que avanzar hacia la plurinacionalidad, presencia en el Parlamento. Presencia en el Parlamento para que sus demandas sean escuchadas por la institucionalidad del país y no tengamos que tener conflictos como por ejemplo el de la Araucanía, donde las demandas del mundo indígena salen desbordadas de la institucionalidad y nos encontramos con temas como las acciones de quema de campos y como las federaciones, digamos, de empresarios que se unen y marchan por la paz. Eso se elimina en parte, haciendo que los pueblos originarios pasen a formar parte de la institucionalidad. Ley de cuotas para los jóvenes, ley de cuotas para los pueblos originarios. Eric, en esa misma línea, complicado de repente viabilizar este tipo de propuestas, pensando, por ejemplo, ya que hablaba Farid del tema de los pueblos indígenas, ahí hace falta también cambios importantes a nivel constitucional. Me imagino que como juventud es importante poder tener una influencia clara y el contar con una ley de cuotas en esa misma índole es fundamental. A ver, nosotros hemos señalado efectivamente que vamos a trabajar una Secretaría Electoral que mire estos temas, pero también hoy día una deficiencia absoluta que tenemos como juventud política es que ni siquiera le hacemos indicación a nuestros parlamentarios. O sea, un trabajo que evidentemente tiene que ver con lo programático. Para nosotros el tema de una Secretaría Nacional Legislativa es clave para poder trabajar en conjunto, pero también poder exigir y fiscalizar a nuestros parlamentarios. O sea, hoy día tenemos parlamentarios que están ligados al lucro, o sea, tenemos parlamentarios que están ligados, obviamente, parlamentarios que aquí están contra la ley del software libre, por ejemplo, de nuestro partido. Entonces, como juventud política nosotros tenemos que estar fiscalizando permanentemente eso. Y me gustaría saber también qué opinamos acerca de eso. Ahora, con respecto al tema de la ley de cuotas en particular, me parece que, bueno, primero, la ley de cuotas en términos de género es importante, o sea, que el 40%
como piso mínimo, puede ser en este caso de mujeres, es básico. Creo que sí, a diferencia de lo que pasó en Perú, y creo que hay que ser súper enfático con eso, hay que generar ciertos incentivos. Por ejemplo, aquí se habla que cuando sale electa una mujer se le donen ahí 500 UF a los partidos políticos por mujer electa, en este caso, o la persona del 40% del género en particular. Pero en Perú, ¿qué pasó? O sea, ese 20%, por ejemplo, de cuota joven existía, pero ¿qué pasaba? O sea, iban poniendo candidatos para rellenar la lista. O sea, hoy día lo que no puede pasar en algunos casos es que candidatos de Santiago se vayan, por ejemplo, a la cuarta región, ¿ya? Y después no se deje trabajo partidario. O sea, yo le quiero decir a Farid, hoy día en Punitaqui, donde Farid fue candidato, donde no es de Punitaqui, él es de Ovalle, o sea, hoy día no tenemos ningún militante que vote en esta elección. O sea, el trabajo político real ahí, el trabajo político real no existe. Entonces, si vamos a hacer una cuota joven, es con trabajo profundo para cambiar las cosas, que nos permita que la gente misma de regiones pueda estar dentro de los espacios, pero también generar ciertos incentivos. Ese es uno de mis temas. Ahora, yo creo que también, porque esto es importante, ¿por qué los jóvenes también no participan en política y por qué los jóvenes hoy día la miran con cierto desdén? O sea, hoy día hay una cuestión súper relevante que tiene que ver con el financiamiento de la política. O sea, es parte de la agenda, es parte de lo que se está trabajando hoy día. Creo que es básicamente lo del Pentagate. O sea, no puede ser, la derecha ya está desnudada, está buscando acuerdo político para generarlo, pero ¿sabes cuál es el problema más grande? Que nosotros de repente también tenemos parlamentarios que están ahí. O sea, está Guido Girardi, está Felipe Arboe, o sea, dentro de los top 10 de aportes reservados en política. Entonces, cuando nosotros tenemos senadores así, que evidentemente hacen cosas buenas en ciertas materias, por ejemplo, en términos de salud pública, en términos de seguridad, nadie duda del trabajo de esos parlamentarios, pero también nosotros, para encantar a los jóvenes, tenemos que conquistarlos. O sea, a mí lo que me preocupa es que el día de mañana, como ha pasado los últimos años, la juventud del PPD, lo que hacía cuando estaba José Toro, que es el presidente actual de la juventud, la primera formación política llegaba a Guido Girardi de inmediato. Yo creo que hay liderazgos más jóvenes, por ejemplo. O sea, la misma persona que hoy día está haciendo la reforma al sistema binominal, el ministro Rodrigo Peñagrillo, que nos pudo acompañar, por ejemplo, a la Escuela de Formación Política, creo que es un liderazgo, o sea, que representa muchos valores del PPD. O sea, salir de Blanco, salir de Coronel, estudiar en un colegio público de Coronel, estudiar en la Universidad del Biobío pública y regional, que es la más parecida a la realidad de universidades como el Tarapacá, como otras universidades regionales, y después llegar a ser ministro del Interior, vicepresidente de la República. Creo que ese es el camino y ese es el sello que tiene que inculcar los jóvenes del PP. Él fue presidente de esta juventud y nosotros queremos representar eso en esta juventud política. Eric, y pensando también en el ámbito parlamentario, en las propuestas, sabemos que se quiere reflotar la posibilidad de que puedan votar personas desde los 14 años. En el entendido de lo que estabas planteando tú, de poder legitimar de una u otra forma a quienes están ocupando los cargos de representación popular para la ciudadanía, pero en particular para entusiasmar a estos jóvenes para que voten, porque nos podemos estar expuestos a un fiasco si es que se llega a aprobar en el futuro una propuesta como la que estábamos hablando ahora, de que voten desde los 14 años, y no se va al tema de fondo, de poder, en definitiva, limpiar un poco la imagen política. Absolutamente. Hoy día, a ver, yo igual tengo matices con respecto a eso, porque finalmente a mí me parece que si un joven lo pueden, por ejemplo, sancionar en términos de ley de responsabilidad penal juvenil a los 14 años, ¿por qué no va a poder votar? O sea, creo que evidentemente hay temas más de fondo, cómo nosotros incentivamos que los jóvenes participen en política, cómo generamos ciertos espacios, cómo nosotros nos tomamos los espacios de poder. Creo que eso es importante, el poder para transformar las cosas, no por el poder como ambición personal. Creo que eso es absurdo. Pero creo que avanzar en ciertas cosas, o sea, por ejemplo, la consulta misma ciudadana de Santiago, los jóvenes van a votar desde los 16 años. Creo que los presupuestos participativos de las mismas comunas pueden votar jóvenes desde los 16 años. Creo que no hay que tenerle miedo a estas cosas. O sea, es como cuando de repente la derecha hablan de asamblea constituyente y se les mueve un poquito el piso. Bueno, es porque finalmente los ciudadanos quieren empoderarse, no tienen miedo, y nosotros mismos, cuando el día de mañana, el día de ayer propusimos reforma educacional a través de una educación gratuita, financiada por el Estado, creo que, o sea, algunos también conservadores siempre se les remueve el piso, pero somos nosotros los que tenemos que liderar los espacios, y no solamente de menos de 30 años, o sea, tenemos que ir y tomarnos los espacios adultos. Creo que ese es un gran ejemplo que han tomado. Yo quisiera también decir un matiz con respecto al tema de las juventudes políticas. O sea, hoy día vemos como un Daniel Melo es diputado
Partido Socialista y él fue presidente de la Juventud Socialista. O sea, desconocer que hoy día gente que se ha tomado los espacios y lo ha intentado puede ejercer las labores de un político, creo que es desconocer un poquito el trabajo que han desarrollado cada uno en su juventud. Y por eso yo valoro también el trabajo de varias personas en ese sentido. Farid, también tomando ese aspecto de darle contenido, darle sentido a propuestas como es el de ampliar el padrón a electores más jóvenes. Sin duda es un trabajo importante y grande a llevar adelante, porque no es de un día para otro. No solamente promulgar la ley, sino que es un tema que va un poquito más allá de ganar la confianza. Sí, claro. Mira, yo quiero decir un par de cosas. De nuevo caemos en la lógica del empate, es lamentable, porque yo no vengo aquí a hablar de eso, vengo a hablar de propuestas de futuro, de participación y de nuestro programa. Yo quiero decir, Eric, que por ejemplo en Macul, que es tu comuna, el candidato joven, el concejal joven de Macul nos apoya a nosotros, y es más, es nuestro candidato a presidente metropolitano. Yo me atreví a ser candidato a concejal, tengo la experiencia, sé cuáles son las necesidades y las dificultades que tienen los candidatos a concejales jóvenes, y creo que eso es valorable. Y vamos a seguir evidentemente generando un trabajo partidario en ese sentido. Respecto al tema de los gastos reservados, yo quiero ser súper claro y súper enfático en eso, porque Eric Leighton plantea, digamos, el tema del senador Girardi y el senador Arboe, de alguna manera tirándonos un palo. ¿Por qué? Porque el senador Girardi nos está apoyando, el senador Felipe Arboe también nos está apoyando, así como nos apoyan distintas personas de distintas sensibilidades del partido, como Miriam Basáez, Gonzalo Navarrete, concejales jóvenes como Patricio Muñoz, Alejandro Vega, concejal de Santiago, Reinaldo Rosales, Ignacio Godoy, tú sabes que es el concejal más joven de la región de Los Lagos, y así una serie de personas, tanto jóvenes como adultas, que están apoyando este proceso. Pero eso no implica que nosotros, si tenemos esos apoyos de senadores importantes de nuestro partido, el senador Arboe, presidente de la Comisión de Constitución, el día sábado vamos a estar con él en Chillán en un diálogo programático para una nueva constitución. El senador Girardi, que se la jugó por una reforma tributaria, de verdad que se la ha jugado por la educación pública, que votó en contra de la LGE. Por ejemplo, son personas valorables, pero nosotros, si recibimos esos apoyos, no significa que seamos voceros de esas personas. Eric, si tú quieres, te puedo dar los teléfonos de Guido Girardi, los teléfonos de Felipe Arboe, tú los llamas y hablas con ellos de sus gastos reservados. Les puedes preguntar de dónde vienen esas plata. Lo que nosotros tenemos la claridad son las propuestas que nosotros como lista joven tenemos. Estamos en contra de los gastos reservados. El PPD ya se pronunció. El senador Jaime Quintana salió en la opinión pública diciendo que el PPD está en contra de los gastos reservados y se va a sumar al proyecto de ley que va a presentar el gobierno en la materia. Ahora, el tema del financiamiento de la política es un tema transversal que no lo podemos evaluar en base a críticas personales y tratar de sacar ventajas políticas al respecto, porque es un tema muy profundo. Cuesta hablar de financiamiento público de la política, por ejemplo, porque la política está desprestigiada, porque la gente no quiere que el Estado pase plata a los partidos políticos. En nuestra propuesta, en nuestro programa, se establece que avancemos hacia un sistema donde el financiamiento público sea preponderante en las campañas políticas y en el financiamiento de los partidos políticos. Hoy día eso no es así. Hoy día prima el financiamiento privado, y en ese contexto tenemos que entender lo que son los gastos reservados también. No es casualidad que los dos senadores con más gastos reservados del país, Guido Girardi y Andrés Alamán, sean los dos senadores de la circunscripción más grande de Chile, que tiene más de 32 comunas. Es evidentemente que en este contexto de un modelo electoral que también es neoliberal, porque el sistema neoliberal permea también a la política, en la circunscripción más grande de Chile van a estar los gastos reservados más grandes de Chile. Lo mismo le pasa a Felipe Arboe en el Biobío, que es una región súper grande. Pero yo me quedo con que el partido tiene la claridad y nosotros tenemos la claridad de apoyar los proyectos que presenta el gobierno y terminar con los gastos reservados y terminar también con los aportes de las empresas a las campañas políticas. Porque las empresas no votan, las personas son las que votan. Y en ese sentido, lo que tú planteas de cómo somos capaces de integrar a los jóvenes a la política es la esencia de lo que nosotros estamos planteando como lista. Tú mueves Chile, los jóvenes estamos moviendo Chile, pero los jóvenes de juventudes políticas no estamos moviéndolo de la misma manera. Nosotros partimos de un análisis basado en la sinceridad y en la honestidad. Yo podría venir perfectamente aquí, como lo ha hecho Eric, a decirte las juventudes políticas somos maravillosas, los expresidentes de las juventudes políticas hoy día son diputados, tenemos una militancia increíble. No es cierto, no es cierto. En regiones tenemos una militancia paupérrima. El padrón de la juventud del PPD ha ido disminuyendo sistemáticamente. No solo en la última gestión que fue parte de Eric, también en gestiones anteriores. Y no hablamos de los últimos 4 años, hablamos de los últimos 10 años. Y eso pasa en todas las juventudes políticas. Entonces partamos desde la sinceridad. El objetivo aquí no es atacar a Eric, no es atacar a Nicole, no es atacar a esta lista. Si nosotros ganamos el día siguiente, nos vamos a juntar para que los equipos de trabajo de Eric, que tienen gente muy potente, se sumen a trabajar por una juventud distinta. El objetivo es que
que pasemos del 1,1% de militantes a un 20%, a un 30%, que tengamos un país empoderado, que tengamos ley de cuota, que los jóvenes participen, que la juventud del PPD tenga diputados jóvenes. Tenemos una de las bancadas más, no quiero decir vieja, pero sí con un promedio de edad más grande de los partidos políticos de Chile. Nuestra diputada más joven es la Loreto Carvajal, que debe tener un poquito más de 40 años. Eso es impresentable. Tenemos que ganarnos esos espacios. Y para eso tenemos que trabajar. Y ese es el objetivo, y por eso invitamos a los jóvenes militantes que nos están escuchando hoy día a apoyarnos el 26 de octubre, Progresistas en Acción, Huechenehuen, Fuerza Joven. Estamos seguros de que vamos a ganar, pero no es necesario solamente ganar, sino que ir generando un trabajo con las bases, con los militantes y con los dirigentes sociales de este país. 19:28, se nos fue el tiempo, muchachos. Queremos agradecerles la posibilidad de haber estado con ustedes, haber conocido un poco la visión que tienen de la juventud dentro del Partido por la Democracia, pero también cómo eso se amplía a la posibilidad de que los jóvenes puedan tener una influencia efectiva en las tomas de decisiones a nivel nacional. Eric, Farid, gracias. Muchas gracias, Rodrigo.